Habíamos comentado lo que estaba sucediendo en Irán, que se había hecho un atentado precisamente en territorio iraní y que las suspicacias apuntaban a ciertos actores de Occidente, pues lo que acaba de pasar ha generado un giro inesperado precisamente en este escenario. Escuchen bien esto, el Estado Islámico se atribuye estos ataques, pero lo más preocupante no es esto, sino lo que significa realmente, porque detrás de este escenario hay una estrategia por parte de este grupo armado. ¿De qué se trata esto y por qué estarían atacando a Irán cuando son contrarios precisamente a Occidente? Vamos a comentarlo. El autoproclamado Estado Islámico, proscrito como grupo terrorista no solamente por Rusia y otros países de Occidente, sino casi por la mayoría, se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, de las explosiones que se produjeron el 3 de enero en el cementerio de la ciudad iraní de Kermán. Ahora, aquí empiezan las suspicacias. Algunas personas dicen que no tiene sentido que este grupo armado ataque sobre todo a Irán, tomando en cuenta que es un país islámico y que de un tiempo a esta parte, de hecho todo el mundo lo sabe, existe una fuerte tensión entre este tipo de grupos armados con Occidente, sobre todo con Estados Unidos. ¿Para qué atacarían entonces a sus hermanos islámicos, por así decirlo? Lo cierto es que en este caso, algunos expertos están hilando ciertas situaciones que han llegado a resultados bastante llamativos. Primero, el Estado Islámico publicó un comunicado en sus canales oficiales, tanto de Telegram, para reivindicar el atentado, de hecho diciendo que ellos ejecutaron pues este tipo de acción. La primera, en este caso, explosión, y la segunda habría sido llevada precisamente por ellos. Ahora, lo que llama la atención es que la misma agencia ha dicho que esto se había llevado a cabo con 2 maletas de explosivos que fueron detonados por control remoto. Entonces, ahora empiezan a generarse las suspicacias. Algunos expertos están diciendo que en realidad huele mal este atentado, porque no tendría sentido que se ataque a Irán, sobre todo un grupo armado que de nuevo es contrario a Occidente. Pero claro, en nuestra segunda nota debemos comentar lo que realmente ha sucedido o las consecuencias de este ataque. Y es que sí, el atentado en Irán y la situación que se está viviendo en Libia han empujado un alza del precio del crudo de petróleo a niveles estratosféricos, y esto no le sienta nada bien a Estados Unidos. Así como lo están escuchando, pese a la tendencia a la baja que ha tenido lugar en los últimos días, en medio de un dólar que se estaba fortaleciendo y un descenso general en la demanda, las principales marcas de referencia de petróleo incrementaron su precio en más de un 4% en un solo día. Y todo esto debido a los acontecimientos en Oriente Medio. Así el complicado escenario, muchos están empezando a ver lo que realmente está sucediendo y que el Estado Islámico habría ejecutado una estrategia llevados pues en este escenario en el cual buscan perjudicar directamente a Estados Unidos, incluso a pesar de que de nuevo están atacando al pueblo islámico. Esto es lo que algunos expertos estarían intentando entender y explicar a la vez con respecto a cuáles serían las razones del ataque. Ahora, la pregunta recae sobre algo bastante obvio. ¿Realmente esto es así? ¿Realmente el Estado Islámico se lo atribuye de esta manera sin ningún tipo de estrategia adicional? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y, más importante, ¿por qué entonces cuando sucedieron los ataques ni Estados Unidos ni Israel dijeron algo al respecto? El grupo chií libanés del Hezbollah ha asegurado el día de hoy que ha destruido todos los equipos de espionaje de un puesto militar de Israel, uno de los 7 ataques reivindicados el día de hoy por la formación armada. Así como lo están escuchando, 7 ataques que se han llevado a cabo por Hezbollah. Muy diferente a lo que sucedía en el pasado cuando decían que iban a atacar a Israel, pero al final no lo hacían. Y sí, esto se está saliendo completamente de las manos. Hezbollah afirmó en un comunicado que su fuerza de francotiradores estuvo ejecutando ataques con equipamiento con fines de espionaje que está siendo utilizado en una posición del ejército de Israel en el norte del estado israelí, es decir, dentro del territorio de Israel, para que entendamos lo complicado que se está volviendo todo esto, lo que, según dicen ellos mismos, provocó la destrucción total de todos los materiales. Además, el movimiento chií reivindicó otros 6 acciones contra posiciones militares y grupos de soldados del país vecino en una serie de comunicados independientes, al menos 2 de ellas realizadas con proyectiles. Estamos hablando de un actuar directo contra Israel en su propio territorio como respuesta a lo que ha sucedido en el Líbano. Sí, esto es lo que está pasando en Oriente Medio. Hace ya casi 3 meses, Hezbollah y las fuerzas de Israel estaban en ciertos conflictos, idas y respuestas
todo se ha dicho, hubo ataques con proyectiles por parte también de Israel y también por parte, en este caso, de las fuerzas en el Líbano, pero en este escenario no se había llegado a mayores. Hezbollah decía que iban a mandar a sus fuerzas a la Franja de Gaza a combatir contra Israel, pero esto nunca sucedió, hasta que detonó un complicado escenario en Beirut y donde Hezbollah dijo que iban a ser mucho más activos y que ahora sí iba en serio. Muchos decían que bueno, en realidad esto tal vez no iba a pasar, pero la realidad es bastante diferente. En este momento, Israel está sintiendo los golpes ya por diferentes bandos, por diferentes espacios. Ahora tiene sentido entender por qué Israel se había declarado en emergencia máxima en su frontera con el Líbano. Pero esta no es la única noticia. En nuestra segunda nota debemos comentar que se empieza a calcular cuánto realmente está gastando Israel en este conflicto en la Franja de Gaza y todo lo que esto ha significado. Y los números son bastante preocupantes. La ofensiva de Israel en Gaza, además de cobrarse evidentemente las vidas, está arrastrando a 2,4 millones de habitantes que han sido desplazados por la fuerza. Esto no es una novedad, pero claro, en realidad lo que acaba de publicar el Washington Post está estimando que Israel está gastando unos niveles de dinero que sencillamente ni siquiera tienen. Esta guerra le estaría costando 19.000 millones de dólares, básicamente unos 220 millones de dólares por día. Y la pregunta es obvia, oye, si Israel no tiene ese dinero, ¿quién se lo está dando? O más importante, ¿quién se lo está prestando? Claro, para muchos es obvio lo que está pasando, pero lo único cierto de momento es que a Israel esto le está costando más que un ojo de la cara. Y también llama la atención tomando en cuenta que se está ejecutando la estrategia por parte de un gobierno que cada vez está siendo más criticado. Lo que está diciendo el Washington Post es que el gasto y el endeudamiento del gobierno de Israel se han disparado a niveles que nunca habían tenido. De hecho, la recaudación impositiva se desplomó y la calificación crediticia del país podría sufrir un duro revés en breves días. La perspectiva de crecimiento para el 2024 iba a caer cerca del 3%, estimado inicialmente al 1%. Sí, estamos hablando de un 2% que Israel no va a lograr crecer. Esto según el propio Banco de Israel. Claro, está en la perspectiva de los propios de Israel. Ahora habría que ver cuál va a ser la realidad al final del todo esto. De hecho, el propio diario estadounidense citó al ex vicegobernador del Banco de Israel y a sus colegas, lo que dijeron que se está generando un impacto inesperado, un derrumbe en la recaudación impositiva, que esos 19.000 millones de dólares están sencillamente golpeando y van a terminar generando una crisis económica sin precedentes en Israel. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.